Es una parte de la existencia. Esto es parte de estas historias bíblicas de ángeles y demonios. Y de eso es de lo que realmente están hablando. Están hablando de estos seres interdimensionales. Necesitamos ser honestos. El mundo es mucho más extraño de lo que pensamos. Pero que estos seres bajaron aquí e insertaron su ADN en primates inferiores y crearon este ser. El libro de Enoc se consideró perdido durante miles de años. Pero este nuevo descubrimiento revela evidencia que sugiere que el libro pudo haber sido ocultado deliberadamente todo este tiempo. Seres que no eran de la Tierra, que vinieron aquí desde arriba e interactuaron con la humanidad. Pero el beneficio de tener tantos es que puedes compararlos y contrastarlos y usarlos como un recurso para rastrear el texto original. Y así, Bart Ehrman presenta muchos datos con los que no necesariamente estaría en desacuerdo. De hecho, con el recién encontrado libro de Enoc, tenemos un libro que cambia todo lo que hemos sabido sobre nuestra propia existencia, cuestionando nuestras creencias fundamentales. Las páginas contienen detalles importantes que resuelven algunos de los misterios más antiguos de nuestro mundo. Quiénes somos, de dónde venimos y qué seres pueden haber influido en nuestros antiguos antepasados. Es todo mitología, es todo falso, pero en realidad no todo es falso. Estas personas dejaron registros e información tan detallados. ¿Qué pasaría si nuestro mundo fuera mucho más extraño de lo que te han hecho creer? ¿Estamos en control o siendo controlados? La clave reside en las escalofriantes descripciones mencionadas en estas páginas. Nos desafía con imágenes perturbadoras y extrañas en las que dice, bueno, ¿por qué no intentas entender esto? ¿Quién era Enoc? Hace miles de años existió un hombre conocido como Enoc, pero Enoc no era un hombre común. Tenía una relación única con Dios y una conexión que se puede rastrear fácilmente hasta el primer hombre, Adán. No solo fue su vida un relato notable que reveló muchas verdades ocultas a la humanidad, sino que el misterio que rodea su desaparición tampoco fue nada ordinario. Los relatos bíblicos disponibles para nosotros hoy narran cómo Adán se convirtió en el primer hombre en la tierra. Lo primero que debes notar es que hay dos Enocs tempranos mencionados en la Biblia. El primero es el hijo de Caín, el primogénito de Adán y Eva, quien es bien conocido por su encuentro con su hermano Abel. Sin embargo, Adán tuvo otros hijos e hijas. Uno de ellos fue Set, de cuya línea de descendencia nacieron el segundo Enoc y otros descendientes justos como Noé. Set tuvo un hijo llamado Enos, quien dio a luz a Cainán. Cainán fue el padre de Mahalalel, quien fue el padre de Jared, el padre de Enoc. Eso hace a Enoc el tataranieto de Adán y lo conecta con una línea de hombres conocidos por su fidelidad a Dios. Es digno de mención que Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén. Así es, el popular Matusalén, quien terminó siendo el humano que vivió más tiempo después de vivir 969 años, según relatos bíblicos, especialmente Génesis capítulo 5, versículo 26. Enoc también fue el bisabuelo de Noé, a quien se le ordenó construir un arca antes del gran diluvio. A la edad de 365 años, Enoc dejó la faz de la tierra, pero no fue debido a su muerte. En cambio, ascendió a los cielos, como se ve en la Biblia, en Génesis 5:24. Enoc es una de las únicas 3 personas en la Biblia que experimentaron este fenómeno, siendo las otras Jesús y Elías. La única diferencia es que Jesús resucitó después. Enoc y Elías no lo hicieron. Lo que le sucedió a Enoc después de su ascensión sigue siendo un misterio, lo que ha generado innumerables teorías a lo largo de los siglos. En el texto bíblico no se dan detalles sobre lo que presenció o experimentó en los cielos después de la ascensión. Sin embargo, la historia de Enoc continúa en otros textos antiguos, como el libro de Enoc, que afirma registrar sus visiones, sus viajes a través de reinos más allá de la tierra y sus encuentros con seres angélicos. En estos escritos, Enoc es retratado como un profeta, un visionario que vislumbra secretos sobre la estructura del universo, el funcionamiento de los seres divinos y el destino de la humanidad. El significado de Enoc
se extiende más allá de su propia vida. Estos legados, profecías y encuentros sobrenaturales hacen de Enoc una de las figuras más intrigantes en la tradición bíblica. Se erige como un vínculo entre la tierra y los cielos, un hombre cuyo misterioso viaje insinúa un conocimiento más allá de la comprensión humana y cuya historia fue considerada demasiado extraordinaria, incluso peligrosa, para ser incluida en el canon tradicional. El libro de Enoc. Como Pedro, o más bien Pablo, le dice a Timoteo, sabes, toda escritura usa esta palabra griega, teopneustos, inspirada por Dios. Cuando hablamos del canon de las escrituras, estamos hablando de esos libros. El libro de Enoc es un texto religioso antiguo que fue registrado por primera vez en hebreo o arameo. Es una de las obras pseudoepigráficas no incluidas en el canon bíblico, en gran parte porque el autor o autores son desconocidos, aunque se atribuye a Enoc. Entre el título del individuo que supuestamente está registrando estos eventos o es la fuente de estos eventos y la información del contenido real. Según el sitio web freedictionary.com, la palabra pseudepígrafa se deriva de dos palabras griegas, pseudo, que significa falso, y epigrafian, que significa inscribir. Así que en gran medida significa que el libro de Enoc es una inscripción falsa, pero eso no cuenta toda la historia. Espera hasta que descubras lo que hay dentro. El libro detalla la vida, los viajes, las experiencias espirituales y físicas de Enoc, el séptimo patriarca, en el libro del Génesis. La mayoría de las veces, las personas que hablan sobre el libro de Enoc se refieren al primer Enoc, pero hay 3 libros de Enoc, incluyendo el segundo Enoc y el tercer Enoc. El segundo Enoc también se llama el libro de los secretos de Enoc, mientras que el tercer Enoc es conocido como el libro hebreo de Enoc. Tanto el segundo como el tercer libro fueron escritos mucho después del primero. La única copia completa que tenemos de primero de Enoc es del siglo XV, y está en etiópico. Pero fragmentos de diferentes secciones F. El único libro de Enoc existente está registrado en el idioma etíope. Eso puede tener algo que ver con por qué la Iglesia Ortodoxa Etíope y la Iglesia Ortodoxa Eritrea consideran el libro de Enoc como canónico. Fuera de ellas, no se conoce ninguna otra denominación que acepte el libro de Enoc. Wow, y aún estamos ocultos. Estos libros están ocultos para nosotros. Se supone que Enoc debe estar en la Biblia y realmente deberíamos tenerlo. Así que solo yo tengo. Originalmente parte de la literatura apocalíptica judía, el libro de Enoc revela conocimiento divino oculto sobre la creación de nuestro mundo y cómo se supervisa el cosmos. Lo que hace al libro de Enoc más intrigante es que, a diferencia de cualquier otro texto antiguo, discute reinos y eventos no ampliamente conocidos con un detalle extraordinario. El libro trata sobre los viajes de Enoc a través de los cielos, donde encontró seres angélicos que le revelaron más conocimiento oculto sobre nuestro mundo y los cielos. Uno de los temas contenidos en el libro es la historia de los vigilantes, seres angelicales que fueron enviados a vigilar a la humanidad, pero en cambio cayeron en desgracia, descendiendo a la tierra y enredándose con el mundo mortal. El libro de Enoc revela secretos del universo, el movimiento de las estrellas, la esencia de la vida misma. Estas revelaciones, si son reales, podrían redefinir nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas e incluso nuestro lugar en el cosmos. Sin embargo, hay que tener precaución. Algunos creen que el libro fue ocultado intencionalmente, su conocimiento demasiado peligroso para ser liberado. El conocimiento adquirido a través de los viajes de los vigilantes ya mostró cómo demasiado conocimiento puede ser una maldición al hacer que la humanidad se desvíe del camino divino. Este libro no es solo la historia del viaje de un hombre. Es una crónica de interacciones entre la humanidad y seres más allá de nuestro entendimiento. Se cree que una gran parte del libro fue escrita en el período helenístico del judaísmo. Ese es el período entre el siglo III a.C. y el siglo III después de Cristo. Primero, Enoc compila varias obras, divididas en 5 partes distintas, y se cree que cada una fue escrita en diferentes momentos por diferentes autores. La mayor parte del libro es apocalíptica,
y la parte más antigua, titulada Apocalipsis de las Semanas, fue escrita antes del levantamiento macabeo contra los Seleucidas en el año 167 a.C. En cuanto al resto del libro, no está claro el periodo en que fueron escritos, pero contienen temas relacionados con la astrología, astronomía, cosmología, etc. En el año 1947, el primer libro de Enoc fue descubierto entre los rollos del Mar Muerto. Con esta versión recién descubierta del libro de Enoc, nos queda preguntarnos si estamos listos para las verdades que el libro de Enoc revela. ¿Podría el libro revelar nuevos conocimientos que nos ayuden a avanzar en la ciencia, en nuestra comprensión del universo? ¿O podría ser uno que nos haga cuestionar todo y lleve al mundo al caos? El libro y Enoc en diferentes religiones. Sabes que Enoc fue un hombre realmente poderoso porque se habla de él en la Biblia. Sin embargo, su libro no está en el Now. Enoc y su libro son reconocidos en múltiples religiones. Es considerado una figura importante en el judaísmo, el cristianismo y el islam. Pero el libro es menos aceptado, probablemente debido a las incertidumbres en torno a su autoría. Por ejemplo, en el judaísmo, Enoc es visto como un hombre justo y un profeta que caminó cerca de Dios. Su breve mención en la Biblia hebrea ha llevado a su representación como una figura única, bendecida con el favor divino. El libro de Enoc, sin embargo, no forma parte de las escrituras canónicas judías. Aún así, ha tenido una notable influencia en el misticismo judío, particularmente en los textos cabalísticos que exploran temas de viajes celestiales e interacciones con ángeles. El libro de Enoc también contribuyó a la literatura apocalíptica judía, inspirando otros escritos no canónicos que profundizan en batallas cósmicas, reinos divinos y el fin de los tiempos. El cristianismo tiene una relación compleja con el libro de Enoc. Las primeras comunidades cristianas, especialmente aquellas en los primeros siglos después de Cristo, valoraban mucho el libro de Enoc. La epístola de Judas en el Nuevo Testamento incluso cita directamente a Enoc, sugiriendo que los primeros cristianos veían valor en el texto. De hecho, los temas del libro de Enoc sobre el juicio divino, las rebeliones angélicas y la promesa de salvación influyeron en el pensamiento apocalíptico cristiano temprano. Sin embargo, el libro fue finalmente excluido del canon bíblico cristiano, excepto en la Iglesia Ortodoxa Etíope, donde sigue siendo canónico hasta el día de hoy. Para la mayoría de las otras denominaciones cristianas, Enoc es reconocido como un profeta, pero su libro se considera pseudoepigráfico, lo que significa que no es reconocido oficialmente, pero aún tiene importancia histórica y espiritual. La división entre aceptar el libro y a Enoc mismo es más clara en el Islam. Los textos musulmanes se refieren a Enoc como Idris, un profeta y hombre justo que se cree recibió sabiduría de Dios. El Islam dice que fue bendecido con conocimiento de astronomía, escritura y otras ciencias. El Corán menciona a Idris brevemente en el capítulo 19, versículos 56 y 57, afirmando que era un hombre veraz y un profeta, y que fue elevado a una alta posición. Esto se alinea con el concepto de la ascensión de Enoc al cielo, pero puede que no sea tan popular como la ascensión de Jesús. Enoc es un hombre que une varias religiones, y eso, por sí solo, lo convierte en un hombre importante en la historia de la humanidad. Incluso en religiones no abrahámicas, encontrarás rastros de menciones de Enoc, y como su vida ha ayudado a revelar detalles importantes de la existencia de la humanidad. Temas en el libro de Enoc. El libro de Enoc es un texto complejo y con múltiples capas que profundiza en temas profundos y misteriosos a través de su exploración de seres celestiales, visiones y profecías. Dividido en 5 secciones distintas, cada parte revela diferentes aspectos de la vida de Enoc, sus encuentros divinos y los misterios más profundos del universo. Seres que no eran de la Tierra, que vinieron aquí desde arriba e interactuaron con la humanidad. La primera parte, conocida como el Libro de los Vigilantes, narra la dramática caída de los vigilantes. Ángeles que descendieron a la tierra y rompieron la ley divina para cohabitar con humanos
y dará luz a híbridos ángel-humanos, conocidos como Nefilim. Esta sección establece el escenario para muchos de los temas centrales del libro, incluyendo las consecuencias de acciones prohibidas, la naturaleza del juicio divino y el equilibrio entre el bien y el mal. Las otras secciones amplían estas ideas con descripciones vívidas de los viajes de Enoc por el cielo, sus encuentros con seres angélicos y revelaciones sobre el funcionamiento del cosmos. En el libro de las parábolas, un libro astronómico, Enoc experimenta visiones y sueños que revelan verdades ocultas sobre los ciclos celestiales y el papel de los seres celestiales en mantener el orden divino. El libro de las visiones de los sueños presenta más profecías sobre el destino de la humanidad, mientras que la epístola de Enoc ofrece orientación y advertencias sobre la rectitud y el fin de los tiempos. Y así fue llevado de la tierra, y él describe la forma de la tierra, el tamaño, el color, todo desde el espacio, una gigantesca esfera azul brillante. Las enseñanzas y revelaciones en los capítulos del libro de Enoc fueron inspiradas por su ascensión a los cielos. Este humilde sirviente ascendió hasta 10 cielos, presenciando experiencias notables que sirven como base de su libro. Sostenido en las alas de un ángel, Enoc asciende más allá de las nubes y los cielos a una vista nunca antes vista por ningún humano. Se encontró con 200 ángeles en el primer cielo, y en el segundo presenció una oscuridad cegadora mientras multitud de criaturas esperan juicio. Sin saber lo que les espera, tiemblan de miedo, inconscientes de cualquier otra actividad a su alrededor. Los ángeles con Enoc explican que estos son prisioneros que han desobedecido los mandamientos de su Señor y están a punto de enfrentar un destino sombrío. En el siguiente cielo hay una hermosa luz destacada por el siempre verde árbol de la vida. Sintió una dicha eterna en este cielo, referenciado por los escritos judíos como el jardín del Edén, cuidado por 300 ángeles. Aprende que este magnífico dominio está reservado para aquellos que llevan una vida justa, aquellos que defienden la justicia y evitan todas las formas de injusticia, aquellos que alaban a su Señor, alimentan a los pobres y son buenos con sus semejantes. Después de este notable jardín de disfrute divino, viene un área tormentosa de oscuridad y fuego. A cargo de este reino están ángeles despiadados, cada uno armado con la capacidad de infligir el máximo dolor a aquellos que desobedecen a Dios o se entregan a pecados. Aquellos que heredarán este reino de tormento incluyen a personas que roban, mienten, envidian, explotan y practican actos prohibidos como la violencia, actos inmorales, magia y hechicería. En el cuarto cielo, Enoc fue testigo del funcionamiento celestial del sol, la luna y las estrellas. Observó a los ángeles atendiendo estos cuerpos celestiales y se encontró con el Fénix. Vio su majestuoso vuelo y cómo honraban la majestad de su Señor. El segundo libro de Enoc describe al Fénix con cabeza de cocodrilo, pies de león y apariencia radiante. Miden 900 pies de altura y tienen alas como los ángeles. Y cuando Enoc llegó al quinto cielo, vio seres que parecían humanos, pero eran mucho más grandes, como gigantes. Estos son los vigilantes. Enoc notó que estaban en un estado de ánimo silencioso y sombrío, y los ángeles que lo acompañaban explicaron que los vigilantes habían pecado contra Dios. Fueron en contra de los mandatos de Dios al yacer con humanos en la tierra. Los ángeles se conmovieron hasta las lágrimas al describir su castigo. El siguiente cielo tenía grupos de ángeles similares a cargo de las diversas estaciones, años, mares y ríos. En el séptimo cielo, Enoc vio una luz deslumbrante con muchos ángeles, incluidos los querubines y serafines. Vio el curso del cosmos en el octavo cielo y las estrellas en el noveno. Fue recibido por una luz radiante que transformó su vestimenta en una belleza resplandeciente, y Dios lo ungió. Luego fue ascendido al puesto de escriba y se le dio la tarea de registrar revelaciones importantes y divinas, encargado de compartir
lo que había visto con los humanos, fue escoltado de regreso y volvió a la tierra. Con algún conocimiento avanzado y comprensión sobre técnicas de construcción. Está bien. Entonces, de repente, este tipo entiende y sabe cómo construir estructuras megalíticas. ¿Quién? Reunió a la gente y les narró lo que vio. Advirtió contra las acciones injustas y les dijo lo que estaba reservado para los justos. Así comenzó su viaje como la conexión entre los cielos y la tierra. Ahora echemos un vistazo más de cerca a las diversas secciones dentro del libro de Enoc y lo que cada una significa para nuestra existencia y lo que vendrá después del libro de los vigilantes. El verdadero crimen es que quieren levantar sus propias naciones, quieren sus propias poblaciones, quieren imitar a Dios sin su permiso. El libro de los vigilantes es la primera sección del libro de Enoc y una de sus partes más fascinantes y provocativas, estableciendo el escenario para la exploración del libro sobre la justicia cósmica, la ira divina y la influencia corruptora del poder. Describe la caída dramática de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes, que descienden a la tierra y alteran el orden divino al tomar esposas humanas, lo que lleva al nacimiento de los Nefilim, una raza de gigantes descritos como mitad humanos, mitad angélicos. Las acciones de los vigilantes desencadenan una serie de eventos que amenazan el equilibrio entre el cielo y la tierra y, en última instancia, requieren la intervención directa de Dios. El libro de los vigilantes comienza con la parábola del futuro destino de los malvados y los justos, contenida en los capítulos 1 a 5 del libro. Este pasaje inicial ofrece una visión oscura y ominosa del eventual juicio de Dios sobre tanto los malvados como los justos, estableciendo un marco de responsabilidad. Esto es seguido por la caída de los ángeles y la desmoralización de la humanidad, capítulo 11. Aquí conocemos a los vigilantes, liderados por su jefe Samyasa, quien persuade a 200 ángeles para que juren un juramento, comprometiéndolos a descender a la tierra y tomar esposas humanas. Su unión con los humanos da como resultado los Nefilim, gigantes que causan estragos en la tierra, consumiendo recursos y volviéndose violentos. A medida que aumentan en número, estos seres comienzan a devorar a la humanidad y a participar en actos prohibidos, contaminando la creación con derramamiento de sangre y pecado. Luego viene la visión en sueños de Enoc y la primera y última condena de los ángeles caídos, que se extiende hasta el capítulo 16 del libro. Aquí, Enoc experimenta visiones en las que suplica a Dios en nombre de los ángeles caídos, particularmente a Azazel, quien ha enseñado a los humanos los secretos de la fabricación de armas, la guerra y la hechicería. Sin embargo, Dios condena a los vigilantes, decretando un castigo eterno por sus transgresiones. Desde los capítulos 17 hasta 36, aprendemos sobre los viajes de Enoc a través de la tierra y el Sheol. Emprende viajes místicos, explorando diferentes reinos, incluido el Sheol, el inframundo y un portal hacia los cielos. Se encuentra con los 7 arcángeles y presencia los lugares donde los ángeles caídos serán castigados. Este viaje permite a Enoc ver la magnitud completa de la corrupción de los vigilantes, reforzando el mensaje de que la justicia divina es tanto inevitable como absoluta. El problema es lo que la gente hizo con ellos, los corrompió, así que toma el problema de la lujuria y lo empeora. A lo largo de esta sección, figuras clave entre los ángeles caídos, como Azazel y Samyasa, destacan por su desafío contra Dios. Azazel, en particular, es culpado por enseñar a los humanos conocimientos prohibidos, desviándolos al introducirles armas, magia y vanidad. Cada ángel ha impartido habilidades específicas a la humanidad, desde la astrología hasta los cosméticos, conocimientos que finalmente conducen a la decadencia moral de la humanidad. Las consecuencias de estas acciones se desarrollan en una serie de juicios divinos. Arcángeles como Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel aparecen como ejecutores de la voluntad de Dios. Uriel es enviado para advertir a Noé sobre el diluvio que vendrá a limpiar la tierra, mientras que Rafael ata a Azazel en la oscuridad
hasta el juicio final. A Gabriel se le asigna la tarea de incitar a los Nefilim a destruirse entre sí, y Miguel ata a Samyasa y a sus ángeles compañeros, condenándolos al abismo hasta el fin de los tiempos. El libro de los vigilantes revela temas profundos de rebelión, corrupción y retribución divina. Sirve como una advertencia contra los peligros de buscar conocimiento prohibido y de salir de los límites de la ley divina. Esta parte del libro de Enoc también enfatiza las consecuencias eternas del pecado y la naturaleza implacable del juicio, al tiempo que destaca el papel único de Enoc como mensajero y testigo del destino tanto de los ángeles como de la humanidad. El libro de las parábolas. En el libro de las parábolas, que se extiende desde los capítulos 37 hasta 71, aprendemos más sobre los temas introducidos en el primer libro, el libro de los vigilantes, especialmente el tema relacionado con los tiempos finales y el juicio divino. Presenta al Hijo del Hombre, un término que sirve como título para un Mesías. El Mesías también ha sido llamado justo y elegido. Este puede ser el primer uso del término como un título específico en la literatura judía, posiblemente influyendo en los conceptos cristianos tempranos. Hay 3 parábolas que forman el contenido de este capítulo. La primera parábola fue revelada en 6 capítulos y aborda el juicio venidero de los malvados mientras ofrece una visión de la morada de los justos. Describe los roles de los arcángeles y el conocimiento oculto sobre el universo. La segunda parábola ocupa 12 capítulos explicando los roles prominentes que el Hijo del Hombre desempeña mientras preside el juicio de los reyes y gobernantes que oprimieron a los justos. Esta parábola introduce temas de resurrección y la separación de los justos de los malvados, junto con referencias a un nuevo cielo y tierra. También incluye un fragmento noáquico que discute el juicio final de Azazel y el destino final de los ángeles caídos y su descendencia. La tercera parábola se centra en las bendiciones de los justos y desarrolla aún más la visión del juicio de los poderosos. Contiene representaciones de fuerzas cósmicas como Behemoth y Leviatán, las aguas de la tierra y los roles de los ángeles que mantienen el orden cósmico. Enoc es representado prediciendo el gran diluvio a Noé y detallando los lugares de castigo para los ángeles caídos y los reyes malvados. Luego, el libro de las parábolas concluye con 2 apéndices que relatan la ascensión final de Enoc al cielo y sugieren que Enoc mismo podría ser el Hijo del Hombre. Esta idea se desvía de capítulos anteriores que tratan al Hijo del Hombre como una entidad separada, planteando preguntas sobre el papel de Enoc en el juicio divino y su relación con esta figura. El cambio repentino en este capítulo ha dado lugar a debates, con algunos sugiriendo que fue añadido más tarde por cristianos que introdujeron el término Hijo del Hombre, el libro astronómico. El libro astronómico consta de solo 10 capítulos, pero es una de las partes importantes del libro de Enoc, con mensajes esenciales. También se conoce como el libro de los luminares celestiales, porque presenta las visiones de Enoc sobre el orden celestial y el movimiento de los cuerpos celestes. Y presenta un calendario de 364 días en contraste con el calendario solar de 365 días que nosotros. El libro describe principalmente un calendario solar de 364 días que divide el año en 4 estaciones iguales de 91 días. Cada estación consta de 3 meses de 30 días, con un día adicional al final del tercer mes. Este sistema asegura que cada día del calendario siempre caiga en el mismo día de la semana. Cada estación y año comienza un miércoles, alineándose con el 4º día de la creación en Génesis, cuando Dios creó los cuerpos celestiales. Este calendario solar, también mencionado en otros libros, difiere del calendario lunar utilizado en el Templo de Jerusalén, lo que lleva a fechas de festivales diferentes entre sectas. El calendario de 364 días presenta desafíos debido a su falta de alineación con el año tropical, que es un poco más de 365 días. El libro astronómico
comienza discutiendo el Sol en el capítulo 17, versículo 2, describiendo su movimiento, así como sus trayectorias diarias y estacionales. Luego habla sobre la Luna y sus diferentes fases antes de ofrecer información sobre el calendario lunar. El capítulo 76 trata sobre los vientos y su papel en el control de las estaciones y el clima. El siguiente capítulo habla sobre estructuras del mundo como 7 montañas, ríos e islas que dan forma a la Tierra, mientras que el capítulo 78 amplía las fases de la Luna y su papel en marcar el tiempo. En los siguientes 3 capítulos, el libro de Enoc revisa descripciones previas de las leyes celestiales, explica cómo el pecado humano interrumpe el orden natural y la armonía celestial e introduce registros celestiales que documentan el conocimiento divino, junto con el deber de Enoc de comunicar estos misterios. Finalmente, el capítulo 82 destaca la responsabilidad de Enoc de transmitir conocimiento sobre los días intercalares y las estrellas que gobiernan las estaciones. El libro astronómico refleja la profunda preocupación de los antiguos por el orden celestial y sus implicaciones espirituales, vinculando la armonía cósmica con la rectitud humana y la voluntad divina. El libro de las visiones de los sueños. El libro de las visiones de los sueños, también conocido como el Apocalipsis de los animales, es una parte del libro de Enoc que consiste en sueños alegóricos que revelan una historia profética de Israel desde los primeros días hasta la revuelta de los macabeos. La mayoría de los estudiosos datan este libro en el período macabeo entre 163 y 142 a.C., porque las narrativas se alinean estrechamente con los eventos de esta época. Hay gran chance que cubre los eventos alrededor del gran diluvio, revelando un juicio divino sobre un mundo corrupto. Partes de las visiones también se centran en la historia del mundo. Utiliza alegorías, como animales y colores, que representan la historia de Israel, figuras clave, eventos y estados morales. Por ejemplo, el blanco significa pureza, el negro denota pecado y el rojo sugiere martirio. Los personajes y grupos se representan como varios animales: Adán como un toro blanco, Eva como una ternera, Abel como un becerro rojo y Caín como un becerro negro. Los fieles están representados como ovejas y los líderes como carneros. Enoc también describe la caída de los ángeles rebeldes y su impacto en la humanidad, haciendo eco de narrativas encontradas en capítulos anteriores. Esto incluye su castigo y las consecuencias de sus acciones en la tierra. La visión concluye con el juicio sobre los ángeles caídos y los gobernantes malvados. Después de esto, se vislumbra una nueva Jerusalén y la resurrección de los justos, conduciendo a una era mesiánica donde todos se transforman en toros blancos, simbolizando pureza y favor divino. En la visión final, Enoc ve un toro blanco con grandes cuernos, un símbolo del Mesías anticipado que significa liderazgo divino que establecería la paz y la justicia y transformaría a las generaciones en seguidores unificados de Dios. La epístola de Enoc. La epístola de Enoc es una sección dentro del libro de Enoc que a menudo se considera una colección distinta de enseñanzas y visiones. Contiene múltiples subsecciones que se han atribuido a diferentes épocas y pueden haber sido compiladas por un editor posterior. Cada parte enfatiza diferentes elementos de rectitud, juicio y sabiduría divina, contribuyendo al rico paisaje teológico del pensamiento judío temprano. Uno de los subapartados se conoce como Apocalipsis de Semanas y divide la historia en 10 períodos, con 7 de ellos representando eventos pasados, mientras que los 3 finales predicen sucesos futuros. Siraj on Jats Martini content and exhorta scenes omax de Enoch Aprey, Matusalem. Luego viene la sección de la epístola, que explora temas como la sabiduría divina, la justicia y los caminos duales de la rectitud y la injusticia. Las 2 últimas partes detallan el nacimiento de Noé y sus visiones proféticas. El libro de Enoc no es un libro ordinario. A pesar del desacuerdo sobre su autoría y cronología, ha demostrado ser un relato notable, revelando información crucial que ha ayudado a la humanidad
a comprender la existencia. Con las partes recién descubiertas, tenemos más información sobre nuestro mundo y cómo es gobernado por los cielos. Esperamos que hayas disfrutado este video. No olvides dar me gusta y suscribirte al canal para más relatos notables como este.